dos palabras, cuando veamos sistema límbico vamos a ver que es el sistema, es parte del lóbulo temporal y que está relacionado con lo que es la conducta, las emociones, más que nada las conductas más primitivas, que tienen que ver con lo emocional más que nada, y el aprendizaje, dentro del aprendizaje la memoria. Esas son las funciones más importantes. Así ya cuando repasemos vamos a ver que es así. Bueno, muy bien. Fíjense, ahí nomás aparece, ¿no? Después de Fornix. Nos vamos para el otro lado, el lado izquierdo mío, de la visión, dice comisura anterior. ¿Ven que había una comisura anterior? O sea, comisura anterior no es más que sustancia blanca, es pequeñita, ojo, ahí casi ni se ve, pero existe. Y algunos le llaman, fíjense, que está cerca del Fornix, por lo tanto está en el sistema límbico. Algunos le llaman comisura límbica también, pero ustedes lo van a encontrar como comisura anterior. Hay una comisura posterior, después vamos a llegar. Bueno, muy bien. Ahora del otro lado aparece la cápsula interna. Ven que la cápsula interna es una estructura, después la vamos a ver mejor, hay otros dibujos que se ven mejor, pero fíjense que es larga, por lo tanto va a tener una parte anterior y una parte posterior. Capaz que acá lo dice, capaz que no, yo no me quiero ir adelantando. Bueno, ¿qué es la cápsula interna? Así como antes vimos el cuerpo calloso, es parte de las conexiones de lo que se tiene que llamar, de lo que hay que estudiar de la fibra, de la sustancia blanca del encéfalo. Sí. ¿Tienen conjunto de axones que comunican? Sí, seguro. Lo que pasa es que acá la diferencia, cuando lo veamos acá en el texto con el cuerpo calloso, es que son fibras de proyección. ¿Qué significa de proyección? Que van hacia la médula y que van a traer desde la médula, es decir, va a tener fibras eferentes y aferentes, que van hacia la médula y que vuelven, y que van de la médula hacia el encéfalo. Bueno, básicamente la parte anterior de la cápsula interna es importantísima porque se encuentran todas las vías relacionadas al movimiento y la principal de ellas, que como dijimos, era la vía córtico-espinal o piramidal, el brazo anterior de la cápsula interna. Y el brazo posterior predominan las fibras sensitivas, acuérdense siempre de lo posterior, más que nada siempre tiene que ver con lo sensitivo. Después vamos a ver, hay cortes espectaculares para ver la cápsula interna. Y siempre están relacionadas a los núcleos, a los ganglios basales o cuerpos basales, o sea, caudado, vuelvo a repetir, putamen y globo pálido. Muy bien. Seguimos. Dice corteza del lóbulo temporal. Bueno, ahí ya estamos en un lóbulo que es el temporal, que está por debajo del frontal. Después vamos a ver cuando veamos una cara sagital, que es ver el encéfalo, pero verlo lateralmente, vamos a ver que se va a ver que el temporal está por debajo del frontal. Entonces dice corteza del lóbulo temporal. Muy bien. A ver, yo voy de un lado y del otro. Después dice plexo coroideo, es lo que le acabo de decir antes. O sea, plexo coroideo del ventrículo lateral. Bueno, listo. Ahí la imagen, la verdad, a ver, sí, ven que se ven rojos, son como unos vasos, ¿sí? Pero créanme que alrededor de los ventrículos están estos plexocoroideos, que no son más que vasos y que producen el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Seguimos del otro lado. Dice estría medular del tálamo. Bueno, la estría es siempre una partecita que sale, lo más importante acá va a ser el tálamo, una partecita que lleva axones, entonces es sustancia blanca que después vamos a ver que tiene que tener conexiones. No entra en el término de fibras de proyección, de asociación y comisural. Pero sí es importante acá para empezar a nombrar el tálamo, que después lo vamos a ver más abajo. O sea, conclusión. Arriba de todo, casi digamos, no es que justo por debajo, pero lo que está por debajo del cráneo es la corteza, que ya vemos ahí un ejemplo, lóbulo frontal. Lo que está por debajo de la corteza son los ganglios basales. Y lo que está por debajo de los ganglios basales es lo que se llama diencéfalo. Y incluso acá aparece, cuando uno mira el texto, en la figura, en la página que está al lado, que sería la 252, dice el diencéfalo. ¿De acuerdo? Bueno,
acá nos vamos a topar con la estructura fundamental del diencéfalo, para después saber todas las otras, van a ver que con eso van a saber todo. ¿Qué es el tálamo? El tálamo está por debajo de los ganglios basales, por supuesto, son componentes bilaterales, es decir, hay un derecho y hay un izquierdo, y es un gran núcleo, como yo ya definí en las otras clases, que un núcleo es un conjunto de neuronas que tiene una función en sí. Bueno, el tálamo es una estación de relevo. ¿De relevo de qué? De todas las fibras motoras y sensitivas. Es decir, que cuando haya una lesión del tálamo puede manifestarse por algún, o sea, a ver, cuando hay una lesión del tálamo puede evidenciarse por un síntoma sensitivo, por ejemplo, esto es más raro, esto es más raro. Hay personas que tienen lo que se llama dolor talámico, que es insoportable, ¿sí? Y hasta llegan el tratamiento a veces es neuroquirúrgico por cirugía estereotáxica, que es romper las vías que entran al tálamo, para que el tálamo no se estimule, y bueno, pues el tálamo después se conecta con la corteza y hace que el dolor sea consciente. Entonces, bueno, es como que no lleguen a la corteza para que nosotros nos sentamos el dolor. Más o menos, no es tan así, pero yo nunca lo hice, pero hay personas. Conocí un caso solo, pero no es en chicos esto, lo conocí en adultos y se lo tengo que explicar a usted. Después, bueno, por supuesto, las lesiones del tálamo se pueden manifestar por un montón vamos a ver para la segunda mitad de la materia, de alteraciones del movimiento. Sobre todo, las relacionadas a los ganglios basales, es decir, que aparezca patología de los ganglios, la patología de los ganglios basales, que después la vamos a ver, cuando, bien digo, cuando veamos las funciones, bien cómo lo cumplen, y cuando veamos la segunda mitad de la materia, los casos clínicos. También tiene conexiones con el cerebelo, como vimos en las clases anteriores, por ejemplo, que la vía dento-tálamo-cortical, por poner un ejemplo, del núcleo dentado. Bueno, eso es el tálamo. Después, del otro lado dice putamen, núcleo denticular. Acá no nos vamos a meter en lío con esto. Hay gente que suma 2 ganglios basales, yo vuelvo a repetir, con saber 3, suficiente, pero muchas veces, funcionalmente, une, por ejemplo, el caudado con el globo pálido, que todavía no apareció acá, o con el putamen, que está por fuera. Por eso ahí se ve el putamen, dice putamen del núcleo denticular. Porque suman el putamen, por ejemplo, después vamos a ver que hay divisiones ahí. El putamen más uno de los ganglios basales le llaman lenticular y a la otra parte le llaman cuerpo estriado. Eso ahora no es importante. Ahora es saber que los núcleos, cuando lleguemos a núcleos, los ganglios basales es caudado, putamen y globo pálido. Listo, se acabó. Bueno, ahí ven que después hice una conexión intertalámica. Ven que hay conexiones, como yo decía siempre, en el neuroeje, intratalámica, perdón. Después habla de ven, fíjense, comisura posterior. Si uno lo ve, está atrás, o sea que hay una comisura anterior y una comisura posterior. Por supuesto, son mucho más chicas que el cuerpo calloso, pero pueden cumplir ellas dos solitas las funciones del cuerpo calloso en lo que llaman fibras comisurales. O sea que ya podemos ir definiendo que hay 3 fibras comisurales. Cuerpo calloso, comisura anterior y comisura posterior. Para volver a repetir, así nos va refrescando cuando lo leamos, las fibras comisurales, que son fibras que conectan un hemisferio, o sea, con el otro. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Seguimos. El tálamo, bueno, lo menciona ahí y se ve por debajo, por debajo de los ganglios basales. Perfecto, es la estructura más grande justamente de este diencéfalo que vamos a hablar. Después dice región del núcleo avenular, y fíjense que lo relaciona, si uno mira, con el cuerpo pineal, que está abajo eso, es su cuerpo pineal. Bueno, en el libro ustedes van a encontrar, a ver, que el cuerpo de la pineal, o sea, la glándula, y fíjense para lo que yo les decía antes, que todo lo que vamos a ver hoy es lo que está por arriba del tronco. Justamente, la pineal casi sería lo último, y por debajo de la pineal, fíjense que habla de colículo inferior. ¿Quiénes son esos? Los tubérculos cuadrigéminos que vimos antes
en la cara posterior del mesencéfalo. O sea que justo por arriba del mesencéfalo empieza esta glándula pineal que es parte del diencéfalo. Ahora lo vamos a ver. Y ya vimos que una de sus funciones, o su función, porque otra función no se le conoce por ahora, una de sus funciones es liberar una hormona, porque es una hormona más que un neurotransmisor, que es la melatonina. La diferencia entre una hormona y un neurotransmisor es que una hormona viaja por sangre y un neurotransmisor viaja por axones. Esto en realidad viaja de ambas formas, ¿sí? Y bueno, y esta melatonina lo que hace es ir apagando la actividad de la formación reticular, que como vimos antes es lo que nos activa y lo que nos mantiene despierto. Está relacionado con el sueño vigilia. Es decir, es una forma, vamos a decirlo así, a ver si lo entendemos claro, ¿no? Apaga la formación reticular y de esa manera apaga la actividad cortical. Y de esa manera nos dormimos. Muy bien. La vénula, que acá no va a decir la función y que tampoco yo no se la preguntaría, pero hoy día sí se sabe, yo la verdad como lo sé, se lo tengo que decir, porque yo lo tuve que buscar, que yo, por otras cosas, porque para explicar lo que yo a los chicos que están haciendo la especialidad. Las avénulas que están a los costados de la glándula pineal tienen la función de activar el tronco. Que no es tan ilógico esto, porque si tiene una relación, la glándula pineal es la que me desactiva la formación reticular. Bueno, acá tengo que tener un juego de interacciones en el cual voy apagando la corteza, pero si es al revés, ¿sí? O incluso para apagarla mismo voy a necesitar núcleos activos, qué sé yo, por ejemplo, le voy a decir una pavada. En el tronco cerebral, ahí después vamos a ver más adelante que hay un núcleo que se llama núcleos del RAFE, unos núcleos, o sea, bilaterales, y que están relacionados con la serotonina. Bueno, la serotonina es un neurotransmisor relacionado con el placer, digamos, lo que se dice el estado de ánimo, por eso es importante en las depresiones y demás, la falta de la serotonina. Pero también hay otros núcleos, ¿sí? Por ejemplo, que nos hacen prestar atención, como el locus ceruleus, que va a liberar noradrenalina y va a hacer que la corteza esté atenta para poder, digamos, adquirir conocimiento cuando veamos atención y todo eso. Entonces, fíjense que es lógico esto. Ahí es como el comando entre lo que despierta y activa. Bueno, la vénula hoy día se sabe que activa el tronco para activar estos núcleos. ¿Se entendió esto? Ojo, porque acá por ahí después lo van a leer y lo encuentran o más adelante o lo que sea, pero aprovechamos la figura para como ir grabando en el cerebro de ustedes lo que se van a ir encontrando, ¿de acuerdo? Aunque no van a encontrar la vénula, la van a encontrar como estructura, la descripción, a dónde está, todo, que está a los costados de la glándula pineal, todo magnífico, pero acá no va a decir la función. Estoy seguro que en este libro no lo dice. Profe, tengo una pregunta, disculpe. Me parece, para. Preguntá, me parece excelente, porque justo iba a parar para ver que decante un poco, porque yo reconozco que a mí, a ver, por más que venga de laburar, yo me enchufo, me gusta y empiezo a hablar, y tengo que parar en algún momento, por ustedes, pobres, porque mucha información de golpe. Dale, pregúntame, Celeste. ¿Qué dijo que era lo que intervenía en la actividad cortical, que creo que desactivaba la formación reticular? La formación reticular, bueno, muy bien. Está perfecta la pregunta, porque así repasamos justo lo último que yo dije, a ver si lo entendieron. A ver, el juego, cuando ustedes miran ahí la figura, entre la pineal y la vénula, que como dijimos acá no va a decir qué función tiene, ¿sí? Después vamos a ver dentro de lo que está, que es justamente lo que dice en el texto, o sea, qué partes son. Desde ya les digo que es la primera parte que está después del tronco, toda esta estructura que es el diencéfalo. La vénula es lo que está a los costados de la glándula pineal va a ser, a través de la melatonina, la que te induzca el sueño. Y va a tener que trabajar con la formación reticular, porque como vamos a ver más adelante, y ya lo explicamos otra vez en tronco, la formación reticular se llama formación reticular activante, o SARA, algunos lo van a encontrar como SARA. Y una de sus funciones es justamente la regulación del ciclo sueño-vigilia. Entonces, por un lado es bastante lógico esto. La pineal es la que te induce a entrar al sueño, y la vénula activa el tronco
donde es el mismo tronco donde está la formación reticular, que hay núcleos relacionados, tanto con nuestro estado de ánimo, con prestar atención, con los movimientos, como explicó una compañera en la otra clase, que encontró en esa zona del tronco, por ejemplo, la sustancia nigra. Entonces, nigro-estriada, era la vía que tenía que ver con los movimientos, porque iba hacia los ganglios basales, etc. Y es lógico eso, porque entiendan, una me empieza a apagar y la otra tiene que activar los núcleos. O sea que los dos están en una situación, digamos, en una región estratégica, que es el tronco, que no es más que una conexión con el exterior hacia la corteza. ¿Se entiende? Traté de hacer un resumen como si le estaría explicando a una madre. ¿Está bien? No, ojo, no es por subestimarlo a ustedes, es porque cuando uno explica algo tiene que entender todos, desde un médico hasta uno que va en el colectivo y le interesa lo que vos estás hablando. ¿Se entendió, Celeste? Perfecto, profe, sí. ¿Y los demás también? Sí, profe. Macanudo, bueno. Entonces podemos ir siguiendo, yo les voy a decir las cosas importantes, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué sé yo? Vamos a poner un ejemplo. Acá hay uno, porque me gustó a mí, que dice pulvinar del tálamo. No hay que saber todos los núcleos del tálamo. Ustedes dan vuelta a la hoja, no la tienen que dar vuelta ahora, pero dan vuelta y van a encontrar el tálamo con todas las estructuras, ¿viste? Y qué sé yo, lo van a encontrar de la parte posterior a la anterior. No hay que saber todo eso. Pero ¿por qué este núcleo pulvinar es importante? Qué sé yo, para mí. Y bueno, porque está relacionado con lo que entre de la vista, acuérdense lo que dijimos recién, es el tálamo. Y el tálamo por él es digamos, una vía de relevo de todo lo que es sensitivo y motor. Bueno, la vista es un sentido. Bueno, ¿qué hace este núcleo pulvinar? Nos ayuda luego al movimiento para poder seguir los objetos en movimiento. Está mucho más desarrollado en los animales que en nosotros. Imagínense un ave depredadora, como un águila o lo que fuere. Tiene que ver desde una altura determinada, yo la verdad no sé a cuánto vuela un águila, pero vuela alto, y tiene que ver un animal por ahí como un quiz, un ratoncito chiquito, lo tiene que ver, clavarle los ojos y calcular justito para caer, pum, y agarrarlo. ¿Está bien? Es una situación que no es muy linda para el pobre quiz, pero bueno, ahí el tálamo, este núcleo pulvinar es para eso. Los gatos lo tienen muy relacionado, muy desarrollado. Cualquiera de ustedes que tenga, todos los animales que cazan, el gato sigue cazando, hay perros que también, por ahí no le llama la atención a ustedes, por ahí si tienen, a mí me llama la atención el perro que es un tarado, yo soy un tarado, discúlpenme, no lo maltrato porque el perro no sabe lo que es un tarado, pero que le cuesta muchas cosas, pero eso no le cuesta, ve una mosca o una cucaracha caminando en el vidrio y va, ping, y la agarra perfecto, mejor que yo, ¿de acuerdo? Y un gato ni le digo. ¿Se entiende? Nada más para saber, es un dato de color. Bueno, ven que ahí habla de los colículos, o sea, los tubérculos cuadrigéminos, lo que yo le decía, quiere decir que está justo por debajo. Y después, más abajo, a la altura de la protuberancia, está el vermis del cerebelo. Ven que todo esto más o menos relaciona lo que vimos antes con lo de hoy. Bueno, ¿qué es importante en la página, en el texto? Habla del diencéfalo, ¿sí? Yo ya hoy les digo a ustedes que para cuando uno tenga que saber qué es el diencéfalo, tiene que saber que son estructuras relacionadas con el tálamo. La más importante, si uno, por ejemplo, no sé, puedo llegar a preguntar, pero ustedes lo tendrían que saber eso. ¿Cuál es la estructura? Son 4 estructuras, no se la voy a hacer difícil. Y las 4 están relacionadas al tálamo. Van a ver que hasta los nombres. Qué sé yo, si yo me acuerdo, vamos a poner que hay 2 que son muy importantes. 2. El tálamo mismo, ¿de acuerdo? Y el hipotálamo, que no está acá, está en la página posterior, pero después lo vamos a ver. Pero las 4 estructuras relacionadas al diencéfalo son el tálamo, el hipotálamo, que está por debajo, para después en la otra hoja lo vamos a poder ver, el subtálamo, que es un núcleo, estos son todos núcleos, o sea, todos conjuntos de neuronas. El subtálamo está relacionado con el movimiento, en realidad acá no sé si pone el nombre, pero en algunos lados figura como núcleo subtalámico de Lewis. Después vamos a ver que tiene conexiones con los ganglios basales
y tiene que ver con la función de los ganglios basales, que ya la podemos decir ahora, así como dijimos antes que el cerebelo era el principal órgano coordinador para ayudar a la vía motora voluntaria, que es la piramidal. Así también podemos decir que los ganglios basales son los que prenden y apagan el movimiento. Por eso cuando están alterados aparecen movimientos anormales. Bueno, entonces como decía, el tálamo, el subtálamo, y acá sí viene un importante que está justo la pusieron a lo último, que es el hipotálamo, ¿de acuerdo? Y el hipotálamo, por ahí, ahora la amiga que pone las figuras, solamente para ver dónde está, a ver si está acá, y si está la hipófisis tiene que estar. Yo fui buscando, viste, qué figuras eran importantes, a esta no la puse tan importante porque me interesaba más lo del hipotálamo, pero a ver si lo encontramos. La parte, sería la figura que está en la 254, creo, 7.2 y 7.3. A ver, vamos a ver si encuentro. Tengo que buscar una H. Por la situación, o sea, por la zona, sí tiene que estar, porque acá está la hipófisis. Habla de surco del hipotálamo, a ver si hay otra figura mejor. Me parece que no. No hay. Bueno, no hay, pero créanme que por arriba de la hipófisis tiene que estar el hipotálamo. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos... esa es una, y me gustó más la de abajo, che, que es un corte sagital. Ahí está, perfecto. Fíjense que está la hipófisis con su infundíbulo, ¿sí? Que ahí lo ponen arriba, que no es más que la conexión, y por arriba de eso tiene que estar el hipotálamo. Por eso, en una parte dice surco del hipotálamo, como que fuera una parte lateral del hipotálamo. A ese nivel está el hipotálamo. Bueno, a ver, el hipotálamo tiene dos funciones, ¿sí? Fundamentales, ¿sí? Dos funciones fundamentales, por las cuales logra hacer algo, que ahora vamos a razonar. Así razonamos todo, que es ese algo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Es parte del diencéfalo? Sí, ya lo dijimos. Ya dijimos, yo dije que las dos más importantes son 4. Las dos más importantes son el propio tálamo, el hipotálamo, después está el núcleo subtalámico, que es motor, y después está lo que se llama el epitálamo, que lo van a dividir. Acá está en verde, ¿ves? Núcleo venular y la glándula pineal. O sea que todas las que mencionamos en la figura es todo el diencéfalo. Pero siempre la estrella de todo esto es el tálamo. Para que ustedes se acuerden con el tálamo, ¿ves? Ustedes pueden hablar de subtálamo, hipotálamo, epitálamo. 3 más, ahí está. Bueno, a ver, vamos entonces a las funciones del hipotálamo, que ustedes las van a sacar fácil. Una está relacionada con la otra materia que ustedes tienen en este año, que es género y reproducción. ¿A quién regula? A través de ese infundíbulo. Al sistema endocrino. Muy bien, excelente. Es, digamos, la conexión entre nuestro encéfalo y el sistema endocrino, tal cual. Y siempre acordándonos, hacemos definición, cuál es la diferencia entre un neurotransmisor y una glándula, y una hormona, que son las moléculas, las macromoléculas, las moléculas complejas que llevan la información relacionada a lo endocrino. Es que los neurotransmisores viajan por axones y las hormonas viajan por sangre. Listo, así de fácil. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Esa es una función importante. Es una importante. Ahora bien, ¿regula todo lo vegetativo? Sí. Esa también es la otra. O sea, si ustedes quieren empezar a hablar por dos cosas grandes del hipotálamo, tienen que hablar el sistema endocrino, como dijeron, y todo lo que es vegetativo. Es decir, con el hipotálamo, ¿yo puedo regular mi frecuencia cardíaca? ¿Tiene capacidad? Sí, tranquilamente. Puedo regular, incluso hasta el sueño. Hay no vamos a entrar acá en este detalle, porque eso se ve más adelante, y
cuando veamos algo más de las funciones corticales y demás. Pero también, ojo, eso lo van a ver, yo creo que lo tendrían que ver en la materia esta de género y reproducción. Van a ver que el hipotálamo tiene que ver con el apetito. Van a ver que el hipotálamo, por ejemplo, cuando hay hipoglucemia, el hipotálamo responde con la sensación de hambre, ¿de acuerdo? Van a ver que el hipotálamo regula los líquidos. No sé si ya llegaron a ver eso, que hay una hormona antidiurética. Van a ver que, miren, hasta el hipotálamo tiene una función de liberar una, cuando vean género y reproducción, una hormona, porque se viaja por sangre, que es la oxitocina, que tiene que ver con la contracción uterina y que también tiene que ver con la, contracción de los músculos lisos que rodean a los conductos galactóforos para lo que tiene que ver con la liberación de la leche en la mama de la madre para que alimente al chico. Por ejemplo, ojo, hay más cosas, pero yo les pongo ejemplos de endocrino y vegetativo. Estamos, y cuando hablamos entre endocrino y vegetativo, si mezclamos a los dos, tranquilamente podemos decir que el hipotálamo regula, ¿sí?, todo lo que es nuestro medio interno. Por ejemplo, el hipotálamo, vamos a suponer, nosotros tenemos bajo el sodio. Sensores hay por todos lados de sodio bajo, pero el hipotálamo es fundamental. Entonces, si el sodio está, por ejemplo, bajo, el hipotálamo lo que va a hacer es liberar todo un montón de sustancias relacionadas a lo endocrino, por ejemplo, que es el corticoide, la ACTH, todas, o sea, el corticoide, los mineralocorticoides, o sea, todo lo que es la ACTH para lo que tenga que ver con corticoides, todo, aldosterona, etcétera, para que aumente ese sodio. Y por lo contrario, si el sodio está alto, quiere decir que aumenta la osmolaridad, por lo tanto puede ser que nos falte líquido, agua, puede ser una hipernatremia porque haya poco líquido. Entonces nos da sed. Esas son las sensaciones que da el hipotálamo. ¿También regula la temperatura? También regula la temperatura. ¿De acuerdo? Y bueno, si tiene que ver con el sistema vegetativo, por favor, y a mí me gusta tratar de ser, ya que estamos, que hacemos con tiempo, eso, ser exhaustivo en la explicación. Porque esto me lo tomaron, me acuerdo, en segundo año, en el año 83, me acuerdo. Un tipo que me preguntó la regulación de la temperatura en fisiología. Y bueno, bien, yo le expliqué todo esto del hipotálamo, pero con lujo de detalles, y le expliqué hasta también con lo hormonal. Por ejemplo, después van a ver ustedes más adelante que la hormona tiroidea tiene que ver con el calor y con el frío. Por ejemplo, los pacientes que son hipotiroideos van a sentir frío, así como los hipertiroideos casi nunca sienten frío, siempre sienten calor, un ejemplo. Pero también el hipotálamo regula la temperatura al regular el sistema vegetativo de una manera muy común, yo iba a decir tonta, no es tonta, pero entre comillas. Si regula el vegetativo, va a regular la circulación de la sangre, y seguro. Entonces, si vos estás con 35 grados de temperatura, hace que aumente tu circulación en la piel, hace que esa circulación extravase líquido de los vasos, de los capilares de la piel, pase a las glándulas sudoríparas y vos transpires. La transpiración es una forma de ayudarnos a liberar líquido, sí. ¿Estamos? Y lo contrario, cuando hace frío, tenemos una vasoconstricción. No me digan que en un ambiente frío ustedes es como que se le empiezan a ver la piel, se les empieza a cambiar de color, se ponen más pálidos y toda la circulación se va hacia el centro del organismo. Es una forma de calentar las vísceras. La circulación de la sangre hace eso. Por ejemplo. ¿Se entiende, no? ¿Esto seguro? Sí, profe. Perfecto, pero es para entender esto. Y el otro ejemplo, el último, si quieren, yo para que sean cosas de color para ustedes. Porque un chico, yo digo un chico porque estoy acostumbrado a los chicos, ustedes también. No me digan que alguno de ustedes no tuvo fiebre, y cuando esperemos que no, pobre, que no tenga,
justo hoy se terminó la vacuna de la gripe en el hospital, vamos a ver cuándo traen de nuevo. Hasta eso no pasó nunca, pero bueno, no importa. Eso es como está el país, que olvidémonos. Ustedes tienen que pensar en el futuro, que les queda más vida. Yo ya me voy más rápido y no. Ojalá que no, igual esto que vea el renacer de la nación. Pero bueno, no, la verdad, nunca faltó vacuna en el hospital. Se acabaron las vacunas, quiere decir que había justito, para todo el personal no había. Bueno, pero vamos, no nos desviemos del tema. ¿Cómo hacemos acá para una regulación patológica de la temperatura? Porque acá necesitamos tener, después de un día, a ver, alguno de ustedes, algún profe en estos 3 años, porque nosotros somos docentes, no somos profe, pero algún docente, ¿alguna vez le explicó, porque ustedes son futuros médicos, para qué cuerno sirve la fiebre? Es un mecanismo de defensa del cuerpo, profe, ¿puede ser? Me parece perfecto de una parte, pero no es tan efectivo como defensa, pero sí como aviso. ¿Viste como el dolor? Que yo decía, che, están las fibras gruesas y las fibras finas, entonces tiene que avisar, me duele. Como una alerta sería. ¿Cómo? Como una alerta que está avisando el cuerpo. Muy bien, excelente. Ahora, lo que vos dijiste de defensa, que vamos a hablar en términos médicos, no te estoy corrigiendo. O sea, en realidad sí te estoy corrigiendo, pero no te ofendas. Es porque ese es mi trabajo, ¿de acuerdo? Sí, profe, tranquilo, está bien. A ver, defensa, no, eso porque me enseñaron a mí, ¿viste? Queda feo, qué sé yo, a las personas, defensa y justicia, ustedes que viven por allá. En realidad es un mecanismo para activar la inmunidad, nuestra inmunidad. Y bueno, y la primer barrera de inmunidad, cuando entra un germen, un cuerpo extraño, lo que sea, no es que vaya hacia el lugar donde está ese cuerpo extraño, células de la sangre que tienen capacidad fagocítica, llámese los neutrófilos o los macrófagos, si ya estudiaron bien la célula de la sangre. ¿Estamos? Es parte de los glóbulos blancos, ¿de acuerdo? Bien, bueno, se dice que a partir de 38 grados trabajarían mejor. ¿Está bien? Pero no es exactamente, digamos, la más efectiva, porque si no con ese criterio uno diría, no le bajé la fiebre. Yo vuelvo a repetir, yo siempre hablo de un chico, ¿no? Porque la madre, ahí tenés, si no, la fiebre no fuera una alerta, las guardias estarían vacías. Cualquiera de ustedes que cuando vaya a algún hospital o empiecen a ir a la articulación comunitaria y todo eso, pregúntenle a los pediatras si una de las consultas más comunes no es la fiebre. Estamos hablando no de chicos sanos, sino de cuando atienden pacientes con enfermedades. ¿De acuerdo? Y la fiebre es re común en los chicos, porque los chicos no conocen los gérmenes, los están empezando a conocer, no tienen inmunidad, ¿ves? Justamente, inmunidad a través de los anticuerpos, entonces, bueno, listo, se agarran cualquier virus, a veces enfermedades tontas, pero pueden tener fiebre. Y la madre consulta, porque es una alerta, y a veces una enfermedad tonta, pero a veces no. Entonces puede ser un catarro de vías aéreas superiores, como puede ser una meningitis. Bueno, gracias a que nos dimos cuenta, a que tuvieron fiebre. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Y quién ayuda a que aparezca esta fiebre? El hipotálamo. Y lo último que quería llegar era que si alguno de ustedes, yo decía de entrada, tuvo fiebre, ojalá no tenga, no me digan que no sienten chucho de frío cuando la fiebre sube de golpe. Sí, así es, profe. Y bueno, ¿y por qué es eso? Porque se les va toda la sangre de la piel para adentro. Mirá qué fácil que es. ¿Y quién hace eso? El hipotálamo. ¿Estamos? O sea que el hipotálamo es sensible a toxinas y o gérmenes, por ejemplo, los virus. Porque después van a estudiar, cuando estudien gérmenes, que hay gérmenes más grandes, como las bacterias que pueden liberar toxina, y gérmenes más pequeños, como los virus, que directamente circulan por la sangre y pueden llegar. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, hasta ahí? Sí, profe. Creo que hablamos bastante del hipotálamo. Después lo leen, pero yo le dije bastante. Es más, no creo que diga tantas cosas acá, pero bueno. Como dije antes, podemos hacer un repaso, ya dijimos. Entonces, tálamo, subtálamo. Ven, acá estaba mirando que en el subtálamo habla, ¿ves? Que tiene conexión con el núcleo rojo, con la sustancia negra, todo esto es movimiento. El núcleo rojo está en el mesencéfalo y habíamos hablado que era la vía rubroespinal. Y bueno, después habla del epitálamo y el hipotálamo lo pone último. Habla de las relaciones, o sea,
qué es lo que está por debajo, por arriba, etcétera. Ahí nomás van a ver que está el quiasma, ¿no? El quiasma es donde se juntan los dos nervios ópticos. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, para terminar una primera parte, se entendió lo que es el diencéfalo. Para poder saber lo que es el diencéfalo, empezamos. En lo grande, lo más grande que está del encéfalo por arriba es la corteza. ¿Qué es la corteza? Eso es verdaderamente el cerebro, y la corteza es lo que forman los lóbulos, que ahora lo vamos a ver después, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está por debajo? Los ganglios basales, que todavía no lo vimos. ¿Qué es lo que está por más, o sea, por debajo de todo eso? El diencéfalo. Que en realidad el libro está bien. Yo toqué el otro, igual. Ahí en la página 257, cuando habla de las relaciones del hipotálamo, por ejemplo, le pone quiasma óptico. Bueno, el quiasma es donde se entrecruzan los dos nervios ópticos. Después le veía hablar de una estructura, el tuber cinereum, que bueno, no es más que lo que tiene que ver, es parte del infundíbulo, ahí lo pone en negrita, que es la estructura que comunica el hipotálamo con la hipófisis. Y después habla de los cuerpos mamilares, que hoy no lo vamos a ver, pero sí vamos a ver después cuando veamos, tiene que ver esto con el sistema límbico, vamos a ver que son muy importantes, están relacionados a la memoria. ¿Estamos? Es más, hay conexiones con todo. Qué sé yo, por ejemplo, acá habla de algunas conexiones de los cuerpos mamilares. Por ejemplo, hay una vía, para que esto, ojo, yo la explico nada más, pero para que ustedes la relacionen. Y si por favor no la relacionan o los confunde más, me dicen, no, che, no lo entiendo eso. ¿Estamos? Hay una vía que se llama mamilo, de los cuerpos mamilares, talámica, de ida y vuelta, y es lógica esta, es lógico, porque yo que dije, que el tálamo es una estructura de relevo, un núcleo de relevo. Bien, y dije que es tanto, tiene relevo en lo que es motor, pero también en lo que es sensitivo. Y yo dije que los cuerpos mamilares son parte del, le voy haciendo cosita por cosita, que los cuerpos mamilares son parte del sistema límbico. Y te dije que el sistema límbico, sus dos principales funciones son lo emocional y la memoria. Entonces, bien, a ver, ¿cómo nosotros podemos aprender lo que está sucediendo? A través de nuestro sentido. Por ejemplo, ustedes están escuchando una clase ahora y están mirando un libro. Están usando el sentido de la audición y el sentido de la vista. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? ¿Se va entendiendo eso? Bueno, Sí, profe. entonces, las vías sensitivas que tienen que ver con la audición y con la vista, ¿van a pasar por el tálamo? Sí. Bueno, eso tiene que relacionarse con el sistema límbico. Vamos a ver las estructuras, hoy no quiero complicarlo. Bueno, ¿y cómo se relaciona? A través de estos cuerpos mamilares. Mirá vos. Y entonces esa vía mamilo-talámica es importantísima para la memoria, porque yo presto atención, escucho o veo y luego lo almaceno. Pero para todo eso tengo que hacerlo con mis sentidos, con mi sistema límbico y después guardarlo en algún lugar de la corteza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y hasta le pongo otro ejemplo, porque alguno me puede decir, ah, che, vos dijiste que lo emocional también tenía que ver. Bueno, lo mismo. Ustedes escuchan, le dan una mala noticia. Dios quiera que no, ojalá sea una buena, vamos a hablar de cosas lindas. Le dan una buena noticia. Le dicen, che, ustedes saben mucho las 3 materias, ¿no? Ser humano y entorno. No sé cuántas materias tiene este año, 4. La verdad que saben mucho las 4 materias, que esa sería la mejor noticia, que saben, no tanto la nota. Pero bueno, está correlacionado con la nota, aprobaron las 4 materias, listo, promocionaron las 4 materias, no tienen que ir a dar el examen ni nada. Bueno, listo, pueden sentir emocionalmente contentos, pueden dar una expresión, reírse, etcétera. Sí, bueno, listo, ahí está. Entonces, escuchaste o viste, dice, che, van a salir las notas en algún lado, lo buscaste en el campo, mirá, la nota, aprobé, lo viste. Bueno, es todo esto, o estoy equivocado. ¿Estamos? Ven una persona y les cae mal esa persona.
La ven y se sienten mal. Escuchan hablar algo que no les gusta, lo mismo. Y esto traspólenlo, como ustedes pueden pensar, pero traspólenlo a un animal. El animal ve algo, ¿sí? O siente algo, porque él usa mejor el olfato que nosotros, ven los sentidos. Y entonces, a través de todas estas conexiones, del sistema límbico con el tálamo, sentidos, sistema límbico, bueno, es eso. Por eso estos cuerpos mamilares, ven, o yo explicarles esto a ustedes hace que a mí me quede de esto y yo después lo puedo explicar mejor. Para cuando explico, qué sé yo, a los muchachos el aprendizaje. Pero en las emociones también. Ve que todo lo que yo a ustedes les diga y después lo lean de acá, lo tienen que asociar con lo que le pasa a la vida a ustedes todos los días. Si no es así, es porque soy un mentiroso. ¿Estamos? ¿Es lógico, es coherente esto que estamos hablando? Sí, profe, sí, se entiende. Bueno, yo sé que agrego muchas cosas, pero lo agrego para que sea más interesante para ustedes. Si no, es aburrido, ¿viste? Ponerse a mirar imágenes. ¿Estamos? Bueno, conclusión. Ahí ya terminamos el diencéfalo. ¿De acuerdo? Yo quiero ir viendo cómo está, pues la verdad, les soy sincero, lo pispié todo esto para tratar de ser lo más, ir a lo más importante. ¿De acuerdo? A ver, déjenme ver. Acá van a aparecer, muy bien. ¿Ven? Yo sabía que en algún momento iban a aparecer los ganglios basales y demás. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a empezar a ver de una forma lo más sucinta posible. A ver, en la página 259, yo tengo que elegir una, ¿no? En la 259, la figura 7.7 y la que está de abajo es la 7.8. ¿Por qué elegí estas dos? Porque se ve macroscópicamente todo un hemisferio. De hecho, dice ahí, vista lateral del hemisferio, y la otra dice vista medial. Ahí está, muy bien. Esa es una. Dejale ahí, dejale en esa. Okay. De acá, ¿qué es importante? A ver, porque hay un montón de nombres. Acá no voy a hacer todos los nombres. La anterior sí, porque era importante eso. Acá no. Acá vamos a hacer así. Vamos a hacer lo siguiente. Y ustedes me dicen si existe o no. Yo ni voy a leer los nombres. Acá tiene que haber una parte que tiene que hablar de algo del frontal. Lo que fuere. Por ejemplo, acá encuentro surco frontal, polo frontal, yo qué sé. Bueno, muy bien. El frontal. Perfecto. Listo. ¿Es el lóbulo frontal? Sí, es el lóbulo frontal. Va a haber una, vamos a buscar a ver si acá lo encuentro, surco, porque era lo que en mi época se llamaba cisura de Silvio. Está como surco lateral. Surco lateral, gracias por ayudarme, porque así la busco. Pero está bien, ponele surco lateral, a ver. Ojo, igual te digo la justa. Sí, está bien, está bien. Bueno, esa sería la cisura de Silvio. ¿En qué divide? Que está bien lo que dice acá la amiga. No importa el nombre, olvídense de acá. A ver, hay dos cisuras importantes. Pará, te corrijo a vos, querida. No sé quién dijo surco lateral. Yo, Martina Vargas. Bueno, Macanudo Martina. El surco lateral es, vos fijate que tiene una disposición como si fuera transversal, ¿de acuerdo? No es exactamente transversal, pero más o menos, ¿sí? O sea, es como si fuera, no es perpendicular, ¿de acuerdo? No, el surco lateral es lo que se llama. Yo había dicho de Silvio, me equivoqué y vos lo dijiste bien. Esa es la que nosotros le llamábamos antes de Silvio y es la que te divide el lóbulo frontal del temporal, que está por debajo. En realidad, a mí la que me interesaba, que por acá está, es la central, la de Rolando. Claro, exactamente, la central que es la que me divide todo el cerebro anterior y todo el cerebro posterior. Que eso yo alguna vez lo comenté, que había un tipo que se llamaba Lushka que hablaba que había un cerebro anterior que es el que produce. ¿Qué es el cerebro anterior? Todo el lóbulo frontal. Todo. Porque el lóbulo frontal es el que produce, es el del que salen las eferencias. ¿Para movernos? Sí. ¿Para tomar decisiones? También. ¿Para tomar decisiones para nuestra conducta? También.
para tomar decisiones para nuestra conducta, por ejemplo, en las habilidades pedagógicas o en esto, pensar y decir, che, ¿qué contesto acá? ¿Esto o esto? Bueno, listo, también. O sea, para el aprendizaje también, ¿de acuerdo? Es decir, desde movernos hasta pensar. Vamos desde lo más primitivo hasta lo más... Por eso es que es tan grande esta parte anterior que podemos ver que se llama prefrontal o polo frontal, por acá lo ponen así. ¿De acuerdo? Bueno, más adelante cuando veamos conducta vamos a ver que está muy relacionado con la conducta, porque es el que regula a ese sistema límbico que son las emociones, lo que yo le dije recién. Ustedes ven, uy, no aprobé la materia, ¿qué hago? Agarro, como hacen los pibes esto, agarro y me voy a la universidad con un revólver y mato a todo, o bueno, no, o pregunto, por ahí me pusieron mal la nota, qué sé yo, no sé. O sea, pero cómo se toman las conductas, ¿de acuerdo? Bien, entonces esas son las dos, digamos, acá le hablan de surco, bueno, precisura, en mi época le ponían nombre, las más importantes. Hay otras, pero no son importantes, no quiero que nos perdamos en eso. Los lóbulos son estructuras corticales, acá lo ven, está toda la corteza, esa corteza tiene circunvoluciones, que no son más que lo que está entre medio de esos surcos, ¿sí? Y que no es más que el grosor de lo que da el grosor, o sea, van a ser esos surcos más profundos cuando el grosor sea más importante y cuando la capacidad de realizar actos con esa corteza sea más importante en la evolución. Por ejemplo, un cerebro de vaca es más liso que un cerebro de una persona. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Que podemos ver, eso se ve en el otro capítulo, la estructura interna, la histología de la corteza. Bueno, ya dijimos que dividimos el cerebro con esa cisura central, que dijo la amiga acá, en todo un cerebro anterior, que es todo el lóbulo frontal. ¿Qué es lo que está por detrás? Justo por detrás está el parietal, o sea, el lóbulo parietal. ¿Qué llega al lóbulo parietal? Básicamente, y el sistema somatosensorial, que vimos cuando vimos todas las haces de la médula. Es decir, llega el dolor, sí. Llega el tacto, sí. ¿Cuál tacto? Los dos tactos, tanto el epicrítico como el protopático. Llega la propiocepción, que es la sensibilidad profunda consciente, sí. Incluso en algunos lugares, yo empecé que acá está eso más adelante, van a ver que esa parte del parietal, algunos también le llaman corteza sensitiva motora. Entonces uno dice, ¿cómo? Sensitiva motora, sí, porque es la forma de sentir mi cuerpo y que me ayuda a moverme. Y que es la propiocepción. ¿Se entiende esto así como término? Sí, profe. Perfecto. O sea, ese es el parietal. Después tenemos, por debajo, como vimos acá, el temporal. Al temporal, básicamente, ¿qué llega? Y llega, a ver, algunos de nuestros sentidos más primitivos. O sea, ¿va a llegar la vista? No. ¿Sí? El oído sí, no es tan primitivo y llega. Es más, las áreas yo me la acuerdo, son 40 y pico. 40, todo que rodea. Y ahora después cuando hablemos de áreas, vamos a ver por qué hay más de un área. Y después por detrás está el lóbulo occipital, que se ve ahí bien, ¿no? ¿Se ve seguro? Sí. Bueno, perfecto. Y también los números no me interesan, chicas, ¿eh? Yo soy de la época, chicas y chicos, yo soy de la época que lo sabíamos por números, no me interesa. También hay una cisura, que si la buscan la van a encontrar, les ha puesto guita, es la cisura calcarina, la van a encontrar con ese nombre, que es una cisura que está en el lóbulo frontal, en el lóbulo occipital, quiero decir, perdón. La van a encontrar o por ahí le ponen otro nombre acá, qué sé yo. Pero está. O sea que, en síntesis, hay 4 lóbulos. Después vamos a ver por qué hay gente que habla del quinto lóbulo, eso después lo vamos a ver. No ahora, si no se van a confundir, vamos de a poquito. El frontal, que es el que produce. Y el occipital, el parietal y el temporal, que son los que sienten. ¿De acuerdo? Ya vimos una vez en una explicación que cuando un chico se va formando, desde que nace hasta que luego puede caminar, vimos que primero siempre se mielinizaba, o sea, había vías para poder comunicarse
es primero siempre la parte posterior, porque una vez una alumna me lo explicó bien, una alumna de otro año, no me acuerdo, me dijo, sí, pero es lógico, pero yo pregunté por qué, y me dijo, sí, porque si no aprendemos lo que sucede en nuestro entorno, en la materia ser humano y entorno, no podemos responder a esos estímulos del entorno. Entonces nosotros, el entorno nos manda información. Si es consciente, ¿a dónde llega? A la corteza, como dijimos siempre. ¿A qué corteza? Bueno, a la occipital, a la parietal y a la temporal. ¿Cómo respondemos a esos estímulos del entorno? Bueno, si tenemos que responder, ¿no? Pues también podemos hacer los giles, con el lóbulo frontal. Así de claro. ¿Así claro, así se entiende? Sí. Bueno, muy bien. Después acá lo mismo, si siguen viendo, ¿ven? Por ejemplo, acá el corte en la figura 7-8, la amiga ahí puso la que está abajo, ahora si querés poner, simplemente para mostrarle a las chicas acá, fíjense que ahí está el cuerpo calloso, visto, pipí cucú no es un término muy académico, pero bueno, estamos visto bien, completito, porque el cuerpo calloso es una estructura bien medial, ¿de acuerdo? Y bueno, fíjense que habla de una parte anterior, que le llaman rodilla, tiene un cuerpo, por ahí en algún lado lo pone, y después tiene una parte posterior que algunos le llaman esplenio y otros le llaman rodete, no interesa. ¿Está bien? Pero son las tres. Viste que este es extenso, o sea, es mucho más grande, la verdad, por acá pasan un montón de axones, pero como dijimos antes, lo volvemos a repetir porque no hay ningún problema, existe una comisura anterior y posterior que podrían cumplir sus funciones si no están. Bueno, ¿qué es esto? Una fibra comisural. Bueno, más o menos viendo estas tres figuras, ¿alguien tiene alguna pregunta? Porque no me quiero adelantar a cosas que estoy casi seguro que después vienen. ¿Tiene alguna pregunta alguien de eso? No. Bueno, entonces No, ahora vamos a buscar alguna figura que sea demostrativa para poder seguir adelante, porque por ejemplo la página 261 es casi parecido a esto. A ver si aparecen, espera, quiero ver si aparecen los surcos, acá están los surcos, que ya lo hablamos recién. Acá mira, habla de surco calcarino, o sea que lo van a encontrar, yo se los mencioné. En esta vista tampoco, en la de 263 no. Y sí está muy interesante la 264. Está muy interesante la 264 porque justamente va a hablar de tres cosas que nos faltarían para terminar lo más importante del encéfalo. O sea, la figura más importante para mí acá sería como dije antes, la de la página 264, 713, que si quiere la amiga, mirá, sos una fenómena, ¿quién es? Martina. Sí. Yo hice un curso, no diga nada vos, ¿eh? Si querés esto, subilo al campo, a mí no me interesa, pues yo te estoy elogiando a vos, pero cuando hice un curso de neurodesarrollo con la UNAG, la secretaria no hacía todo esto que haces vos. Y eso, no, en serio, la verdad que, bueno, dejala ahí porque ahora vamos a hablar de esa. Y de paso, de todo lo que tiene que ver con esto, y después, bueno, después una figura más, y ya mirá, terminamos el capítulo. O sea que traté de agarrar las figuras más importantes, y así ya tenemos todo. Bueno, vayan mirándola, estudienla un poquito, yo voy hasta el baño y seguimos. La que quiera hacer un parate también hace, pero es lo que voy al baño y listo para no hacerlo perder tiempo. Bueno, vamos a arrancar. Estoy con ropa deportiva porque dar clase, la verdad que es prácticamente como hacer gimnasia para mí. Hoy fue un día bastante... Salieron cosas bien, porque se mejoraron unos cuantos chicos, eso es bueno. Pero además de mucho laburo,
pero dar clase me hace bien y después que termino acá me voy a correr, así que, y listo. Después como, a dormir, porque a las 5 mañana de vuelta arriba. Bueno, a ver, vamos a empezar por estructuras importantes de la figura. Muy bien, ahí la puso la amiga, 7.13. Bueno, de más está decir que ya dijimos que en el encéfalo la disposición entre sustancia gris y blanca era al revés que en la médula y al revés que en el tronco. Fíjense que la corteza de sustancia gris está por fuera, bien, digamos, bien externa, y por debajo está la sustancia blanca. Bueno, esto, que yo no sé si aparece el nombre, ¿sí? Pero por ejemplo lo que está justamente por debajo, de algún lugar lo van a encontrar cuando, acá están las fibras, cuando encuentren sustancia blanca de los hemisferios, van a encontrar que hay una parte que se llama corona radiata, después van a encontrar corona radiata, centro semioval o oval, y después viene la cápsula interna, que acá está. Acá se ve bien la cápsula interna. Fíjense cómo se ve que es como una V corta, ¿sí? Con su apertura hacia afuera. ¿La pudieron localizar? Sí, profe. Bueno, Sí. vieron que acá sí lo diferencia. ¿Vieron que tiene un brazo posterior y un brazo anterior? Bueno, esa cápsula interna es lo que está por debajo de las fibras que vienen desde la corteza. Es decir, va a pasar por ahí la vía córtico-espinal, por ese brazo anterior. ¿Qué te parece? Por supuesto. Y por el brazo posterior van a pasar las vías sensitivas que van hacia la corteza, también. También. Fíjense que acá, mirá, qué bien que está esto. Acá está explicado lo que dijimos antes, porque después, aparte de las fibras, antes habla de los ganglios basales. Pero acá los tenemos ya explicados en la figura, por eso yo no. Después está el texto, ¿viste? Están todos, dice núcleos basales y están en verde cada nombre. Bueno, a ver. Lo que pasa es que acá lo asocia, ya pone cuerpo estriado, y está lindo esto, porque está la figura, a nosotros nos enseñaban de una forma que la verdad que está mal, fíjense lo machista que era la época, que en anatomía, estoy hablando del año 82, en el año 82 algunos de ustedes no habían nacido. Ah, no, sí, seguro capaz que no habían nacido. Pues ya el año 82 yo tenía 20 años, si ustedes hubieran nacido, ahora tendrían que tener 43. ¿Estamos? Bueno, yo estaba en el año 82, en primer año de la facultad, y como regla memotécnica, para no equivocarse, voy a decir una cosa que no me gusta, no me gusta, pero para que vean cómo es la evolución, que está bien, la evolución de cómo la sociedad tiene que evolucionar. ¿Vieron que el más externo de estos ganglios basales, de hecho ya de por sí pueden ir dándose cuenta que uno va de lo medial hacia lo lateral y se van a dar cuenta que después la cápsula interna, o sea, cuando ustedes encuentren la altura de la cápsula interna, ahí a esa altura están los ganglios basales. ¿De acuerdo? Bueno, acá cortaditos los ganglios basales, fíjense que lo más externo es el putamen. ¿Estoy equivocado? ¿Lo ven eso? ¿Lo llegaron a encontrar? Sí. Sí, lo Está del vi. lado derecho. Está del lado derecho y hasta tiene como un paréntesis que une. Bueno, a nosotros nos decían un término, me cuesta un montón decirlo, pero lo digo una vez y se acabó. Nos decían, acuérdense que las putas afuera, una barbaridad. Que un docente diga eso es una barbaridad. Pero lamentablemente, chicas, nos decían eso. ¿Está bien? Bueno, me lo acuerdo como algo malo. El putamen. Y acá vamos a explicar la fisiología, no vamos a entrar con esas cosas. Y ahí nomás aparece el globo pálido. Bueno, uno me va a preguntar y me va a decir, che, porque la verdad sí se divide así. La verdadera división de los ganglios basales es el caudado, que van a ver que acá está la cápsula interna y por arriba está el caudado, que dice cabeza del núcleo caudado. ¿La ubicaron? Sí. Bueno, muy bien. Y fíjense que acá habla de núcleo lenticular al putamen con el globo pálido. ¿Por qué? Porque los ganglios basales tienen, como dije antes, vuelvo a repetir, la función primordial es regular el movimiento, va a tener una función en el tema de la coordinación del movimiento, como el cerebelo, sí, pero no tan exacta, sino que en el tiempo. Es el que prende y apaga. Es así.
Acuérdense, comprender y apagar, es más, lo van a encontrar en algunos textos, hablan del on-off, una función así. Entonces, ¿por qué asocia acá al putamen con el globo pálido y a eso le llama lenticular? Porque el globo pálido se llama pálido porque de él le llegan y de él salen casi todas las aferencias y eferencias que van a tener conexión con los ganglios basales. Y ese globo pálido, la palabra lo dice, es pálido porque está lleno de axones. Y si está lleno de axones, es sustancia blanca. Por eso es más clara, e incluso acá lo pone más claro. Pero la verdad que cuando uno hace una anatomía macroscópica, ¿sí? Verdaderamente, como veíamos nosotros, corte de cerebro, que está mal eso, bueno, no importa, no viene al caso, es pálido en serio. Y es pálido por esto. ¿Se entiende por qué es pálido? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Y arriba está la cabecita del caudado, que es uno, después vamos a ver si llega a ver, puede llegar a ver algún dibujo, a ver, de los ganglios basales solos. Por ahí sí, por ahí no interesa si no hay. No hay, no importa. Pero créanme que el núcleo caudado es así, tiene una cabeza, un cuerpo y una colita. Después vamos a ver qué es la colita hoy. Acá la nombra y después vamos a decir, bueno, pero eso es ver este dibujito. A esto le llama lenticular. Y acá en el texto dice, habla del cuerpo estriado, ¿sí? Entonces habla del núcleo caudado, por ejemplo. Bueno, estas son divisiones medias arbitrarias. Hay gente que, por ejemplo, al cuerpo estriado, el cuerpo estriado es como todo lo que sea el núcleo caudado, ¿sí? Con el globo pálido. Y el putamen más el globo pálido le llaman lenticular. Eso para mí no es importante. Para mí es importante saber los tres, o sea, caudado, putamen y globo pálido. Y por ahí, en una de esas, saber que el globo pálido es por eso, porque tiene que ver con las aferencias y las eferencias. Bien, acá vamos a hacer un stop y hacer términos importantísimos. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del cerebelo? Porque estas no son estructuras corticales, quiere decir que acá no es consciente. Por ejemplo, los movimientos de un parkinsoniano no hace conscientemente el temblor. Cuando él se empieza a mover, sí, pero no es consciente que se vaya a temblar. ¿Está bien? Yo es una pavada lo que digo, pero bueno, se entiende, ¿no? Eso. Entonces, así como el cerebelo tenía vías que le llegaban de la parte profunda de nuestro cuerpo, es decir, lo que era la sensibilidad profunda inconsciente, y tenía forma de salir, pero no directa, o sea, a través del núcleo rojo, bueno, los ganglios basales no tienen directamente, ninguna vía, no están conectados, no tienen ninguna vía que le llegue del exterior, o sea, desde la médula o desde el tronco. No tienen. Todo lo que le llega es de la corteza y de las estructuras con las que ellos están relacionados, que por ejemplo va a ser el núcleo rojo, va a ser el núcleo subtalámico y va a ser la corteza. ¿De acuerdo? Porque tienen que regular a la corteza, como dije. Bueno, son estas tres que son importantes. ¿Se entiende más o menos, someramente, cuando ustedes lean acá? Porque después yo le tengo que decir a ustedes, porque acá aparece cuerpo amigdalino en verde, como parte de los ganglios basales, y aparece el claustro. Yo quiero que lo vean en la figura. Fíjense que en la figura ustedes tienen la cápsula interna y después tienen una pequeña franjita de sustancia blanca que se llama cápsula externa. ¿La ubicaron? Sí, entre el claustro y el putamen puede ser. ¿Cómo? Entre el claustro y el putamen puede ser. Excelente, entre el claustro y los ganglios basales, o entre el claustro y el putamen. Como dijimos antes que el putamen es externo, la frase no la vamos a volver a decir porque no me gusta. Bueno, muy bien, perfecto. Esa es cápsula externa. Bien, cuando ustedes vayan a leer acá después, porque la idea es explicar lo que dice acá, el cuerpo amigdalino, porque van a encontrar cuerpo amigdalino, dicen, ¿y esto qué hace acá?
El cuerpo amigdalino, les juro que si ustedes buscan bien la forma que tiene, además pueden en el celular poner después, cuando estudien, una figura del núcleo caudado, van a ver que tiene una cabeza, como le dije, van a ver que tiene un cuerpo, una colita, y termina en algo redondito, que es este famoso cuerpo amigdalino. ¿Dónde se encuentra ese cuerpo amigdalino? Porque es como que hace un rodete, ¿ven mi dedo así? Entonces termina en el temporal. Ese cuerpo amigdalino, cuando veamos sistema límbico, es fundamental en el sistema límbico. De hecho, nada más que para entender algo hoy, van a ver que eso va a ser la relación entre las emociones y nuestros movimientos involuntarios. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una enfermedad como el Parkinson, si está nervioso va a temblar más. Pero también una persona que no tiene ninguna enfermedad, por ejemplo, como un chico o un adulto, yo atiendo chicos, siempre digo lo mismo, ansioso, pueden aparecerle tics. Los tics están relacionados con los ganglios basales, sí. ¿Tienen que ver con la conexión entre las emociones y los ganglios basales? Sí. Bueno, acá está la conexión. ¿Se entendió esto solo así como para entender? Porque acá ustedes van a tener que leer cuerpo amigdalino. Van a decir qué cuerno es. ¿Se entiende seguro? Sí, profe. Macanudo. Van a ver, yo esto no lo voy a leer, pero estoy seguro que cuando dice cápsula externa y aparece el claustro, van a decir que, ahí está, lo dice, mira, la última frase, se desconoce la función del claustro. Lo dice ahí. Bueno, ustedes tienen la suerte que yo sí sé lo más moderno para qué sirve el claustro. Ustedes piensen una cosa, muchachos y muchachas, porque ahí habló un muchacho que muy bien dijo que fue el que identificó la cápsula externa. Piensen algo, si yo tengo unos ganglios basales, que son los que me van a activar la corteza para que aparezca el movimiento, ¿sí? Previamente a eso, alguien tiene que hacer que la corteza se active. ¿Estamos bien hasta ahí? Es lógico, ¿no? Sí. Bueno, el claustro hace eso. La función del claustro es activar la corteza, hoy día se sabe. ¿Estamos? Porque si todo esto es lo normal, nosotros ahora estamos estudiando todo lo normal. Vamos a tener una intencionalidad o por ahí por un estímulo, vamos a tener que iniciar un movimiento y para iniciar ese movimiento alguien tiene que preparar a la corteza motora para que los ganglios basales le den la señal. Ahora es el momento del movimiento, exacto. Bueno, ¿quién activa la corteza motora? Este claustro. ¿Estamos? Más de ahí hoy no se sabe. ¿De acuerdo? Y es muy finito y creo que no, hace años que siempre en la clase no hay, pero acá dice que no se sabe la función. Si uno se guía por este libro, me parece bárbaro, es mi obligación decírselo porque yo lo sé, pero si ustedes, qué sé yo, llega a haber un examen integrador más adelante, cuando sean más grandes y demás, y nadie le va a preguntar esto, pero si alguno medio descolgado le dice lo del claustro, si usted dice no se sabe la función, es más, puede llegar a pasar que el docente tampoco la sepa. Muy bien. ¿Qué es lo importante de esto? Que después de esta cápsula externa, ¿sí? O sea, después del claustro, más afuera, yo les hago una apuesta, acá no la veo, con el nombre, sí la veo, que hay una cápsula que se llama extrema. Fíjense, después del claustro, estamos yendo de adentro para afuera. ¿La encontraron el nombre ese? Cápsula extrema. Ojo, capaz que no está, como ese nombre. Yo estoy tratando de buscarla porque se llama cápsula extrema seguro, Les ha puesto guita, pero no encuentro ninguna flechita que llegue ahí. Sí, profe, está. Ah, ¿está? Gracias. Te agradezco. Muchas gracias. Si está, no está muy bien. Abajo de la corteza de la ínsula. Ahí está. Ahí. Muy bien. Porque todo esto para que ustedes se vayan ubicando cómo vamos, viste que vamos de adentro para afuera. Muy bien. Bueno, está esa cápsula extrema y después viene la ínsula. Muy bien. Y esa ínsula, ustedes ven que es como si fuera
es una estructura con surcos y todo. O sea, es parte del lóbulo temporal. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá estamos? Profe, igual Profe. dice externa, no extrema, ¿es lo mismo? No. La externa la encontró el amigo antes. Perdóname. Que Entonces está. no está la Ah, extrema. no, entonces me lo leí parece. mal yo, sí, es verdad. No está, no está. Está bien, pero le juro que se llama cápsula extrema. Si en algún lado, a ver si en algún lado aparece, no aparece. A ver, pará. No aparece. Pero yo no los quiero confundir, pero uno lo ve eso y dice, che, pará, acá hay sustancia blanca. ¿Qué cuerno es esto? Me está diciendo cualquier cosa. A ver si en otra figura, que yo había elegido otra figura. No la ponen. Pero les juro que antes de la ínsula está lo que se llama cápsula extrema. ¿De acuerdo? O sea, hay una cápsula interna, una cápsula externa y una cápsula extrema. Muy bien, perfecto. Bueno, bárbaro. Y ahí nomás está una estructura cortical que es la ínsula. ¿Es parte del lóbulo temporal? Sí. Sí. Hoy día, a esa ínsula, hoy día, algunos dicen que es el quinto lóbulo. Sí, por ahí lo van a encontrar. Si llego a encontrar el fin de semana, les mando un artículo de la ínsula. ¿Con qué estaría relacionada la ínsula? Y la ínsula, si lo ven bien acá, es larguita, tiene una parte anterior y una parte posterior. ¿Sí? Bueno. Hace relaciones entre lo emocional y algunos sentidos. Emocional y sentidos. Si uno piensa en sentidos y piensa en emociones, bueno, ahí puede estar el gusto, por ejemplo, podría estar el olfato, podría estar el vértigo, y todo eso hace que nos relacionamos bien con el ambiente y tengamos una sensación emocional de esos estímulos ambientales. Eso sería una regulación sensorial, y eso hace que después nos podamos, todo esto estamos hablando de cómo un chico se va desarrollando, ¿no? Y eso hace de que a través de esta ínsula nosotros nos podamos llevar o conociendo hasta cosas que no sean agradables, pero cómo nos relacionamos con el medio. A través de relacionarnos con el medio, luego nos vamos a tener que relacionar con otras personas, porque somos seres humanos y otras personas, en el caso del chico son otros chicos, en el jardín, donde fuere, son parte del medio, ¿de acuerdo? Bueno, esa relación con los demás, entender lo que le sucede a los demás, o por lo menos relacionarlo desde las emociones, que nos interese en lo que pasa a los demás, se llama empatía. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bueno, esa empatía es la que se cree, hoy día se está estudiando esto con relación al autismo. No digo más nada, se acabó, pero para que sea un dato de color, ¿de acuerdo? Y por eso algunos hablan de que este sería el quinto lóbulo. Es medio, el quinto lóbulo porque tiene muchas funciones. La verdad que estructuralmente no es tan grande. Bueno, entonces ahí ya llegamos a la ínsula. Acá se entendió lo anatómico y algunas cosas de lo fisiológico. Bastantes cosas de lo fisiológico expliqué. Fíjense que ahí, si uno mira, está el surco este que hablaba la amiga, el surco lateral, que es la cisura de Silvio que veíamos en la cara lateral del cerebro, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense que acá es como que encontramos una puntita del temporal y una puntita del frontal. ¿Se van ubicando ahí? Sí, profe. Macanudo. Si ustedes abrirían esas dos puntitas, es como si fuera una ventana a dos aguas, o sea, con dos, como si abren una ventana y abren las dos estructuras de la ventana, o una puerta. Porque eso acá no lo van a encontrar así. En mi época se llamaba opérculo. Y opérculo, yo no me acuerdo si es del latín o del griego, creo que es del latín, quería decir puerta. Es decir, que la ínsula, si nosotros miramos una cara lateral de los hemisferios cerebrales, no la vamos a ver, está interna. Pero si abrimos, ese opérculo está ahí adentro escondida. ¿Está? Esto nada más que para entender la anatomía y la figura. Ya sabemos para qué sirve todo. ¿Se entendió? Sí, profe.
porque a través de esto, cuando yo les envíe, le voy a mandar el artículo ese el fin de semana, si a alguno le interesa, para verlo van a ver que habla de todo este tema que yo les dije. Bueno, bárbaro. A ver, vamos a ir resumiendo porque seguimos y terminamos bien. Hicimos este capítulo, el 7, el 8 lo haremos la semana que viene cuando lo hacemos presencial. Bueno, ven que acá ya hablamos de un montón de cosas y podemos ya entrar directamente en los títulos que dice sustancia blanca de los hemisferios. Fíjense que yo le hablé de las fibras comisurales. Y va a hablar del cuerpo calloso, yo lo resumo, ¿no? Ahí ya sería la figura, a ver, la mejor para esto. Ustedes elijan la que mejor ven las cosas, ¿no? Y la mejor sería la 715, que está en la 266. Esa es para ver los ventrículos. Esa es para ver los ventrículos. Esa, muy bien. Podría ser esa o la que está en la 267, no importa. Pero bueno, simple. La sustancia blanca la vamos a dividir en fibras comisurales, que ya hablamos, Después fibras de asociación, que son las fibras, hay una importante acá, hay una, la más importante, ahora la vamos a mencionar. Las fibras de asociación son las que conectan en un mismo hemisferio dos zonas de distintos lóbulos. Y después la fibra de proyección, que ya dijimos antes, por ejemplo, la corona radiata, que no sé si acá lo ponen como corona radiata, por ahí sí. Sí, acá lo ponen, corona radiada, en la figura 716, que es la página 267. Pasate una página que hay una arriba y una abajo. Ahí está. Habla de la corona radiada, que es lo que justamente baja directo. Esa sería una fibra de proyección. ¿De acuerdo? Después viene el centro semioval, que no sé si acá lo va a nombrar. Y después nomás viene la cápsula interna. Más abajo. Y, como dije antes, fibra de asociación. Si bien hay un montón de fibras de asociación, hay una que es la más importante, y como esto, por ahí lo vamos a ver, acá mira, y también hay más figuras, van a encontrar un montón de figuras, que habla de la corona radiata, se ve la corona radiata bien, ¿sí? Pero, a ver, vamos a buscar, porque ya después hablamos de los ventrículos y terminamos, así nos enloquecen. A ver, les voy a decir una página que es del otro capítulo, eso lo vamos a ver para la clase, pero es importante para entender una fibra de asociación importantísima. A ver, si la amiga se anima, la página 293, la figura 86. Le busco. Sí, buscala, dale. Buscala que así explicamos. Ya explicamos comisurales, ya explicamos de proyección y ahora vamos a explicar, hay más de asociación, las buscan acá, van a ver, pero esta es una de asociación importantísima. Che, no puedo, yo puedo. Va, si quieren, no lee esta. ¿Está? Ahí, detenete ahí. Bueno, ¿vieron que yo dije que en el lóbulo frontal estaba todo lo que producíamos? Bueno, una de nuestras producciones más importantes es producir el lenguaje. Pero el lenguaje tiene tanto algo expresivo, entonces va a estar en la parte donde vamos a articular todo lo que son los órganos fonatorios, la laringe, todas las estructuras relacionadas a la lengua, el paladar, etcétera, para poder fonar bien, y esa se llama área de Broca. Ahí la encuentran, ¿no? Está bien, se ve clarita. ¿Ven que está la laringe abajo así? ¿Lo ven, no? Ponen la laringe, mirá, esto no. Y después atrás, o sea, hay un área de Wernicke, ¿sí? Que está en verde. Fíjense que el área de Wernicke está como entre medio de lo que es el lóbulo parietal, es como que conecta al lóbulo parietal, el lóbulo temporal por debajo y el occipital por atrás. ¿Lo ven eso, no? Se van
digamos, poniendo así en la imagen? Sí, profe. Perfecto. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos entender el lenguaje, porque por eso cuando a veces hasta en los certificados de discapacidad se pone retraso del habla y el lenguaje puede ser corporal también, ¿de acuerdo? Después lo expresamos. Pero, por ejemplo, un chico puede entender que una madre le diga, tráeme una cuchara, él no va a decir cuchara, pero va, conoce la cuchara y la trae. Eso significa que entiende bien, ¿de acuerdo? También puede ser que nosotros le pongamos un tenedor, una cuchara y un cuchillo, y entonces él ahí está viendo y escuchando, y entonces uno le diga lo que tenés que hacer, o sea, elige una herramienta. A ver, agarrá lo que necesitas para tomar un yogur, si quiere tomar algo. Él te trae el yogur, bueno, a ver qué agarrás, y agarra la cuchara. Entonces ahí con la vista te está contestando, porque entiende lo que es la cuchara, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto, para resumir? Que nosotros podemos entender el lenguaje a través de el tacto, sí, lo vimos en las clases anteriores, y lo más avanzado de eso es el sistema Braille, cómo leen los ciegos, ¿de acuerdo? El tacto, por supuesto, epicrítico. ¿Se entiende eso, no? Entonces, con el parietal, ¿podemos entender el lenguaje? Sí. ¿En dónde está eso? Bueno, en el lóbulo parietal relacionado al área de Wernicke. El área de Wernicke es la que entiende el lenguaje. ¿Podemos entender el lenguaje con la vista? ¿Qué te parece? Vemos algo y decimos, esto es tal cosa. Le ponemos nombre. ¿De acuerdo? Y podemos, pero podemos hacer un montón de ejemplos, Y podemos con el olfato sentir, por ejemplo, por eso después cuando veamos olfato vamos a ver que eso que yo decía, lo del tálamo, que decía en el olfato es la única vía que no pasa, pues sí, pasa. Acá lo nombra, acá está, es lo que yo quería buscar. Y podemos con el olfato sentir un olor y ponerle un nombre al olor que sentimos. Che, pará, hay olor a milanesa, porque están cocinando milanesa. Siempre digo lo mismo, siempre digo lo milanesa, no sé por qué. Y eso que yo no como mucha milanesa, no como nada casi, va a veces, los sábados. Pero lo digo porque a los pibes les gustan, qué sé yo, a la nena mía le gusta que le hagan milanesa con papa frita, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, y así podemos poner cualquier cosa, Le podemos vendar los ojos a ustedes, le vendamos los ojos, le ponemos arriba de la lengua un alimento, sienten el gusto y dicen qué es. ¿Se entiende esto, no? Pregúntenme, ¿eh? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Esa es la famosa área de Wernicke. Es el área con la que nosotros. Mirá, vamos a hacer una definición buena. Nuestra, es nuestra, es de nosotros esa definición. Es el área con la cual, a través de nuestros sentidos, podemos interpretar, entender lo que impacta nuestros sentidos y le ponemos un nombre. Porque por eso le vamos a poner un nombre en castellano, el que habla en inglés, el que habla en chino. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá vamos? Entonces, esa área de Wernicke tiene que estar comunicada con el área de Broca. Porque yo siento, ¿ven lo que hablábamos antes? El surco, que ahí se ve, no le ponen el nombre, pero está el surco central, todo lo posterior recibe y todo lo anterior produce. Entonces yo recibo en el área de Wernicke toda esa información. Tengo que expresarla con el área de Broca. Y acá pone la laringe, ¿ves abajo? Y pone como si fuera una flechita o una linita de un puntito que va del área de Wernicke al área de Broca. En el texto que está por arriba de esta figura, está en negrita un área que se llama, un fascículo que se llama arcuato o arqueado, es ese. Bueno, esta es una fibra de asociación, o sea, asocia, claro, esta es una de las más importantes, porque está asociando una estructura que está entre el temporal, entre el parietal y el occipital, con otra estructura que está en el frontal, en un mismo hemisferio. ¿Está bien? Profe, yo tengo una pregunta. Dale, pero pará, vos preguntá,
Sí. pero todos el dibujo para después leerlo cuando les toque. Esto es la clase que viene, pero ven que ya vamos entrando ahí. ¿Se entendió? Sí. Yo Bueno, quería dale, saber pregunta, dale. o sea, cómo una persona se comunica si tiene una lesión ahí, en Muy esa área. bien, macanudo, muy bien. A ver, las lesiones, estas lesiones casi siempre son vasculares, ¿de acuerdo? Las lesiones pueden ser tumorales también, pongámosle. Las lesiones son raras que sean únicas del área de Broca o únicas del área de Wernicke. Generalmente lo que más se lesiona es este fascículo arcuato, que es, vuelvo a repetir para que quede, es una fibra de asociación, cuando estudian las fibras, una de las más importantes, yo diría la más importante en nuestra evolución, y generalmente lo que más se lesiona es esta fibra. Y si querés te lo explico y se lo explico a todos los demás. Porque los vasos grandes viajan por la sustancia blanca. Entonces, si vos tenés una lesión vascular, ya sea hemorrágica o isquémica, generalmente lo que se te lesiona es la sustancia blanca. ¿Estamos? No significa que no se pueda lesionar la sustancia gris, pero generalmente es eso. Por ejemplo, una persona que tiene una ACV y tiene una hemiplegia, desde ya esto lo vamos a ver en la clase que viene, pero hoy podemos verlo. El hemisferio relacionado al lenguaje, vamos a decir así, el término sería abstracto, es decir, entender las letras, todas estas cosas, lo que es el lenguaje en sí, es el hemisferio dominante, que en la mayoría de las personas es el izquierdo, porque más del 90% de las personas manejan su cuerpo, o sea, el lado derecho, que es la parte dominante, con el hemisferio izquierdo. Quiere decir que el área relacionada al lenguaje abstracto es tu lenguaje, no es un chino, te vuelvo a repetir, un chino lo dice en chino, un inglés lo dice en inglés, y uno que habla lengua castellana lo dice en castellano. ¿Está bien? Claro que se puede lesionar, eso es lo que decías vos. Ahora, cuando hay una lesión, la mayoría es ahí en ese fascículo arcuato que, desde ya te digo, pasa por la cápsula interna. Por eso la casualidad, justo la cápsula interna baja en la vía piramidal, el tipo va a tener una hemiplegia y va a tener esto. ¿A eso cómo se denomina? Afasia, si querés. Eso viene para la clase que viene, pero ya te voy tirando. Vamos terminando una clase para entender la otra. En este caso se llama afasia mixta, porque al afectar el fascículo no pueden comunicarse estas dos áreas importantes. ¿De acuerdo? Si fuera lo otro que vos preguntás, es decir, si se puede afectar puramente una o puramente la otra, imagínate. Si vos tenés afectada el área de Broca, ¿sí? Vos no podés expresar el lenguaje, pero podés entenderlo. Entonces el tipo por ahí no te puede hablar, pero vos le mostrás una figura, la ve, la entiende, y vos le decís que elija, le pones dos figuras y le decís cuál es, qué sé yo, un ejemplo, un pictograma para un chico. ¿Cuál es la cuchara, lo que dije antes? ¿Y cuál es el tenedor? Y te va a señalar la cuchara. Pero te lo va a señalar, no te lo va a poder decir. ¿Se entiende? Sí, profe. Magnífico. Y si fuera al revés, que está lesionada el área de Wernicke, bueno, chau pichu, estamos en el horno porque ya se dan cuenta ustedes que los sentidos son muy importantes. ¿Está claro? Porque va a hablar cualquier cosa. Claro, no se va a poder comunicar bien, digamos. Exactamente, no va Ni a tener corporal, ni nada. exactamente, no va a tener ninguna forma de que le llegue información a su corteza cerebral. Y sobre todo a su corteza cerebral relacionada a al lenguaje. Entonces, si no Entonces llega es la re información, importante. no se va a poder expresar, claro que sí. La de Wernicke es mucho más importante. ¿Y se puede dar que se lesionen las dos y chau? Mira, vamos a ver, todo puede ser. Es un lindo juego el que vos proponés. Yo te voy a contar que yo conocí una persona, una. Un hombre grande, y yo, pobre tipo, lo usaba para experimentar. Agarraba, yo era médico, pero porque no es común, es raro esto. El tipo tenía lesionada el área de Broca. No tenía lesionada el área de Wernicke.
Entonces el tipo, por ejemplo, en la tele, veía los goles, el tipo era Independiente, veía los goles Independiente y viste que a veces los goles los repiten. Entonces decía, gol, gol, gol. Y claro, el tipo podía ver. Y veía 4 veces el gol y hizo 4 goles. Entonces vos le explicaba, le decía, no hizo 4 goles, abuelo, hizo 1. Lo están repitiendo. Y por ahí el tipo te hacía con la cabeza, ¿viste? Gesto. Pero no podía expresarlo. ¿Se entiende? Sí, Te sí, cuento sí. uno, si querés, una de las sensibilidades, está buenísima. El tipo empezó un día a decir, porque ojo, estos tipos pueden hablar, lo que no hablan es de forma coherente. Entonces el tipo empezó, pica, 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 porque repiten, ¿viste? Esto es para la segunda mitad de la materia y qué sé yo, para cuando seas médica, se llama intoxicación por vocablo. Tienen estas personas eso. Intoxicación por vocablo es repetir mucho una palabra y tenés que, bueno, nadie lo interpretaba, pobre hombre. El tipo decía pica, 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 ¿viste? Y hasta te ponía el tono, que ahora después te lo termino para que se entienda. Pica, 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 pica. Bueno, la cuestión que decía pica, 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 y que era que el tipo tenía abajo de la media una dermatitis y le picaba. Pero él te lo explicaba, no te podía explicar. Mirá que en el pie, en tal lado, tengo una sensación de ardor, de picazón, que yo. No, el tipo decía, hasta con los tonos, pica, 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 me acuerdo de eso, perfecto. Y nadie decía, ¿pero qué está diciendo? Y yo le digo, debe tener una molestia en algún lado. Entonces yo agarré y le empecé a tocar, y bueno, él sí empezaba a tocarse, y bueno, era eso, tenía una dermatitis por debajo de la media. ¿De acuerdo? Este Sí, tipo profe. tenía una lesión Se en el área entendió. de así exquisita. Vos me preguntaste en las dos, no conozco. Te digo la verdad, no conozco. ¿Se entiende, no, corazón? Sí, sí, gracias. Bueno, por favor. Y para terminar, dos cositas más y listo, porque la verdad que se pasaron, porque es terrible, esto es agotador para ustedes. Los ventrículos lo encuentran, está ahí, lo van a poder leer, es por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Pobre a la que está poniendo la figura, la volvemos loca, porque los ventrículos están perfectos en la 265, página, figura 714. Ahí la busco. Dale. Después las imágenes esas las explico el jueves cuando vaya presencial, pero por favor alguien, como la amiga, que lleve todo esto, porque ahí sí va a ser alguno de la comisión 1, otro de la comisión 3. ¿Está? Esta, exactamente, corazón. Una, lo estás viendo de la parte lateral. Fíjense cómo son los ventrículos, tienen un asta anterior, va a estar metido ¿dónde? En el polo del frontal. Tienen una, acá le llama cuerpo, en mi época donde se juntaban, se llamaban encrucijada, no importa eso. También le ponen conexión, no sé, creo que pone intertalámica, qué sé yo. Pero bueno, los ventrículos laterales básicamente tienen un asta anterior, tienen un asta inferior que está dentro del temporal y un asta posterior que también se ve en la figura de al lado, pero no la pongas, o sea, en la que está en la hoja de al lado, que es occipital. Es decir, que los ventrículos es como agujeros donde se produce el líquido cefalorraquídeo y que entran en el frontal, entran por debajo en el temporal y entran por atrás al occipital. Donde se juntan todos, en mi época se llamaba encrucijada, acá le ponen otro nombre, ¿de acuerdo? Y de ahí tiene que salir un conductito que se llama acueducto, ¿de acuerdo? Y porque donde se juntan todos, después se forma el tercer ventrículo. Ventrículos están los laterales, vamos así, vamos de arriba para abajo. Los laterales, por debajo está el tercer ventrículo que está a la altura del mesencéfalo. Si lo buscan por acá, mira, acá creo que está por acá. A ver si le pone el nombre, no lo pone, pero no importa. Esa es la altura donde están los tubérculos cuadrigémenos. Y por debajo, acuérdense cuando hablábamos del núcleo del techo, o sea, donde está ya casi a nivel vulvar, por arriba está el cerebelo, está el cuarto ventrículo. Y el conducto, que en mi época se llamaba conducto o acueducto de Silvio, acá le llaman acueducto cerebral, lo comunica. Y después por debajo ya empieza el conducto ependimario, que eso ya es la médula. Y así circula el líquido cefalorraquídeo. Por supuesto, cuando veamos casos clínicos, cualquier obstrucción
en la circulación del líquido cefalorraquídeo hace que los ventrículos se dilaten y a eso se le llama hidrocefalia. ¿Se entiende? Sí. Esto muy sucinto, así, ¿no? Para no complicarle la vida. Bueno, y para terminar, sin libro. Esto lo decimos sin libro para que algo interesante. Vieron que yo le dije que este hombre que decía pica pica cambiaba los tonos, ¿no? Pica pica, pica pica, va, está bien. Uno me podría preguntar a mí, podría haber sido una pregunta tranquilamente, decirme, che, pero escúchame, ¿hay área de Broca y área de Wernicke? Porque vos me dijiste que está en el hemisferio dominante, que sería el izquierdo en el 99% de las personas. ¿Está bien? Pero uno me podría decir, ¿hay área de Broca y de Wernicke en el hemisferio derecho? Sí, que después cuando veamos las funciones del hemisferio derecho, hoy les tiro una ya. Sí, el hemisferio derecho está más relacionado con el medio, o sea, no tanto con lo abstracto, ¿ves? Con el lenguaje, sino con lo que verdaderamente uno ve, uno siente, ¿sí? Está relacionado con las emociones. Entonces, fíjense una cosa. Yo le voy a poner los dos ejemplos para no enloquecerla, o enloquecerlos. Un músico escucha un tono. Por ejemplo, la nena mía toca bien el piano. Entonces ella escucha bien un tono. Y va y lo saca, pero cuando escucha el tono, ¿sí? Es porque tiene un oído musical. El poder reconocer ese tono a través del sonido lo hace con el hemisferio derecho. El nombre en el pentagrama, la nota, se lo pone con el hemisferio izquierdo. ¿Se entiende esto? Sí. Y viceversa. Si lee la partitura, ahí sería, no es el área de Broca, pero usa las manos para poder sacar ese sonido por la nota que leyó en la partitura. Pero si la escucha, también la puede sacar a través del sonido. ¿Se entiende? Entonces, esa es una de las funciones. Tiene más, hoy le tiro dos y nada más, para que se entienda. Y la otra es la expresión emocional. ¿Alguno se acuerda cuando estudiaba en el colegio, no sé si ahora se llama práctica del lenguaje, qué sé yo? No sé, nosotros le llamamos lengua en esa época. Sí, profe. ¿Se acuerdan lo que se llamaba prosodia? Si no, no importa, lo repetimos, lo decimos ahora. La prosodia es la entonación que nosotros le damos a la frase. Entonces, va a haber una prosodia emocional y va a haber una prosodia que va a estar escrita, es decir, abstracta. Entonces, si yo digo una frase con signos de admiración, eso es la prosodia, ¿no? Le pongo signos de admiración, yo puedo decir, por ejemplo, con signos de admiración, ¿no? Alguien me pregunta, ¿cómo te va? Y le contesto, ¿qué querés que te diga? Ahí le pongo signos de admiración. Y si ese que querés que te diga con ese tono significa, me va mal. O sea que te estoy diciendo una frase, pero la estoy acompañando de una carga emocional que es la prosodia emocional. Eso lo hacemos con el hemisferio izquierdo. Si eso lo tendríamos que escribir, o el que lo está escuchando y tiene que entender la frase, pero le da el contexto emocional, lo hace con el izquierdo. ¿Ven que todas nuestras funciones son bihemisféricas? ¿Se dan cuenta? Sí, profe. Sí. Bueno, y lo mismo, y acá terminamos. Si yo uso la misma frase, ¿qué querés que te diga? Pero es una pregunta, me dice, che, ¿cómo te va? ¿Y qué querés que te diga? Pero bien, te lo digo así, con ese tono. Y bueno, ahí pongo signo de pregunta, ¿o no? Porque era, ¿qué querés que te diga? ¿O qué estás haciendo? ¿Vos ¿A qué te dedicas ahora? ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo querés que te lo explique? Así. ¿Estamos? Entonces la misma es lo mismo escrito, lo mismo si lo leemos, pero el signo le cambia. Entonces, puede haber una persona que no sepa los signos, pero a través de su emocionalidad te hace entender lo que él quiere. ¿Estamos claros? Sí, sí. Sí, Lo sí. emocional se entiende con el derecho, y lo mismo que los tonos musicales, y lo escrito o abstracto con el izquierdo. ¿Está claro? Sí. Hicimos una buena profesor. clase. Sí, Digan, profe. pueden criticar, ¿eh? No, profe, para nada. Muy Bueno, bueno. muy bien. Si entendieron
el 20%, el 30% de lo que explicamos, una joya. O sea, para poder ir y leer el capítulo 7 y de paso tienen los audios, todo. Y la semana que viene nos metemos en el 8, que es más cortito y que con lo que entendimos hoy va a salir, pero como piña. ¿Estamos? Y algunas cosas más de color para eso. No digo del 9, es muy aventurado, ¿viste? Pero bueno, si podemos, pero ustedes se van dando cuenta que seguro si agarran el campus va a haber un programa, pero el programa del campus me parece a mí que los confunde más que como está el libro, porque el libro casi ven que está concatenado. Uno habla del 8, del 7 y ya hay cosas del 8. Y ya hay cosas del 9 incluso, cuando veamos la formación reticular y el sistema límbico. ¿De acuerdo? Entonces es más fácil entenderlo, porque ya entendimos antes digamos, lo básico de eso. ¿Está claro? Sí, sí. Sí, profe. Profe, busqué una imagen de la cápsula extrema que había dicho y Sí. la mandé al grupo. ¿Quieren no sé si hablar? ustedes- Decime en qué número está. Nada más, no te jodo mucho más que eso. No, la busqué en internet y está en un Ah, preparador. ¿viste? Así que sí. Bueno, pero puede- me gusta eso, me Si gusta. quieren, ahora la comparto. No, compártanla y después busquen también la forma del núcleo caudado. Y van a ver que tiene una cabeza, un cuerpo y una colita que termina en el amigdalino. Van a ver que acá no encuentro ninguna figura, pero les ha puesto guita. Me parece muy bien que busquen lo que yo les digo para que vean que no les estoy mintiendo. ¿Estamos? Sí, profe, está bien. Muy bien. Bueno, bárbaro. Si llego a encontrar en algún artículo de internet lo de la vénula, que acá no está, y por supuesto lo de la ínsula es interesantísimo al que le guste, se los voy a mandar el fin de semana. ¿Listo? Listo. Sí. Un abrazo, che. Profe, Gracias. chao, profe.